¿Bailar entonces? ¿Te acuerdas de lo que los mangos, eh? Los mangos son los muchachos así, jóvenes y buenos como él, y bonitos, jovencitos. Ahí... Lo máximo. Besos para todo el mundo. Besos para todo el mundo. Cuando Yuri tenía 19 años, salió de Cuba preferiblemente para no volver nunca jamás. Comenzó una nueva vida en Holanda y nosotros nos quedamos aquí. Ahora, después de 15 años, Fidel y Raúl ya no están y Yuri ha vuelto. La pregunta del siglo es, ¿ha cambiado Cuba lo suficiente para que él pueda rehacer su vida aquí? Hoy se cumplen 2 años de la muerte de Fidel Castro. En los libros de historia de ustedes los holandeses, Fidel aparece sobre todo como un dictador. Aquí se le recuerda como un héroe. Fidel Castro. Yo soy Fidel, mi comandante. Fidel es increíble. Es porque para mí no está muerto. Él está vivo. Está en cada una de las cosas de nosotros, de los que vivimos, de las organizaciones. Desde que triunfó la revolución y desde antes, yo lo conocí antes. El día 19 de diciembre del 58 liberaron al pueblo mío. Y él fue, entonces yo me escapé de mi casa y fui a verlo. Yo tenía 12 años. Y así, después como triunfó la revolución el día 31, eso fue terrible. La gente lloraba, se abrazaba. Grande, bellísimo, fue Fidel. Y yo me paré al lado de él para ver si yo era de su tamaño. Me llevaba de aquí para arriba todo. Hay algo que sorprende continuamente a Yuri durante su viaje por la Cuba de hoy. Según él, la revolución es un fracaso. Sin embargo, ¿cómo es posible que cada día encuentre personas que no estén considerando abandonar esta isla? Personas con un optimismo indestructible y sobre todo con mucho humor aguantan una y otra vez cada golpe que les da la vida. Como aquí, por ejemplo, en el sitio que nosotros los cubanos llamamos la ciudad nuclear. En 1983 iniciamos aquí la construcción de una central electronuclear. Fidel necesitaba la ayuda de los rusos para este fin. Surgió una ciudad completa en torno a la central, con escuelas, campos de fútbol, para 13.000 habitantes rusos y cubanos al estilo de Chernóbil. Esa central electronuclear suministraría energía eléctrica a gran parte de Cuba. Se tenía mucha fe en el llamado proyecto del siglo. Cientos de cubanos llegaron a la ciudad nuclear para trabajar en la construcción de la central. ¿Cómo es? También Armando, graduado en física nuclear. Está asustado todavía. ¿Estás asustado? ¿Quién es Ese es mi nieto. Sí, tu nieto. Hey, pero ese es, bueno, ahorita ¿Sí? la madre a veces se pone celosa, ya. se pone celosa porque Suya. él y yo salimos. Hey. Oye, ¿qué trabajo encontré para encontrar este lugar? No hay ni una señal de la ciudad nuclear. Eso es uno de los problemas que tenemos. Formalmente nos llamamos ciudad nuclear. Está claro que nosotros los cubanos no estamos realmente orgullosos de este sitio, porque ni siquiera hay carteles que indiquen cómo llegar a la ciudad nuclear. Raúl, el hermano de Fidel, en lugar de una señal que indique el camino, vigila una carretera vacía desde un cartel que dice "Sí podemos". Aquí vemos edificios que están llenos, algunos vacíos. Quizás por eso hay quien le dice que es la ciudad fantasma, ¿no? Porque quedamos como invisibles, ¿no? Porque ahora mismo viene cualquiera a buscar la ciudad nuclear y ¿dónde lo encuentra? No hay lugar donde lo diga. Tiene que ser buscarte un guía con eso, ¿no? Eso yo lo puedo decir que en el año 64 ya se había iniciado el movimiento de tierra aquí. Aquí realmente, bueno, están viviendo los primeros soviéticos. ¿Por qué razón vienen los rusos aquí?
vienen como asesores, ¿no? Aquí hubo alrededor de 400 asesores soviéticos. Ellos vinieron con toda su familia. Los soviéticos tienen toda la tecnología, los conocimientos, como decía, el know-how. Y además también trajeron todos los equipos, porque aquí... ¿Pudiéramos ir a verla? Bueno, ¿Es posible? Sí, pero lo único que a veces uno se siente un poco, ¿cómo decirte?, triste, ¿no? Como que tú llevas mucho, que tú hayas tenido un matrimonio con una mujer que durante mucho tiempo, con mucho amor, un caso, y entonces por alguna razón se terminó en algún momento, y entonces tú lo ves y te queda esa nostalgia, ¿no? De lo que pudo haber sido. De camino a la central electronuclear, se encuentran con Daisy, que fue jefa de seguridad de la central. Ahora vive al lado y tiene una granjita. Lo que sí, viste el nivel de ejecución que terminó. Quedó al 80%, lo otro que quedaba ya era el montaje eléctrico y automático. Casi estuvo terminado. Casi estuvo terminado. La central electronuclear estaba casi lista, pero nunca funcionó. Buenas. Ay, besito, Yuri. ¿Cómo anda? Daisy. Mira, Es decir, que usted es una campesina en el terreno de la central nuclear. Exactamente. Bueno, medio campesina, ¿no? Porque yo realmente no. Campesina a la fuerza. Mira, nosotros tenemos sembrado frijoles, yuca. Aquí se está montando el sistema de riego para los ajos. Yo me tengo que ir, ¿no? Paulatinamente. Poco a poco se fueron retirando todos los obreros. Nosotros fuimos los últimos. Vamos a ir a la actividad. ¿Me puede dejar entrar a ver? ¿Hasta dónde vas a entrar? Bueno, hasta donde se pueda, ¿no? ¿se puede conversar con ella? A ver, yo creo que sí, que no haya problema. No. Está quieto usted. Por primera vez durante este viaje, una funcionaria del gobierno acompaña a Yuri ¿Ya me entiendes? Ahí no hay nada. y ella no le permite acercarse demasiado. No vale rogar, solo pueden llegar hasta la cerca y ya. Ese era el sueño de casi todos los cubanos porque algo que iba a un empuje económico al país, ¿no? También. Y entonces eso era la obra del siglo. Así se le llamó, la obra del siglo. Era lo más importante que había en el país en ese momento, en los 80. Nosotros le pusimos la época de las vacas gordas porque, a ver, también éramos más jóvenes. Yo tenía 24 años. Todos teníamos sueños, todo el mundo lloró. Ese día de que el comandante vino y dijo que ya la obra había que paralizarla, que nadie se iba a quedar sin trabajo. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento que el comandante viene? Porque vino personalmente. Vino personalmente, ahí se reunieron casi todos los trabajadores y ahí fue donde él hizo la locución de que se iba a cerrar. Empezó a llover, en ese momento empezó a llover y él dijo, hasta la naturaleza llora. Eso fue una frase que dijo, muy contundente, porque todos estaban llorando, por encima de eso empezó a llover, hasta la naturaleza llora, porque era la esperanza del país de poder nosotros desarrollarnos un poco. Y entonces él se refiere a que, bueno, ya no se habían roto muchos convenios y que eso hacía imposible la continuidad constructiva de un reactor, pero bueno, que no se preocuparan que ningún obrero se iba a quedar sin trabajo. Es decir, se rompen los convenios a raíz de la caída del campo socialista. ¿Y qué pasó con los rusos? Y los rusos se fueron retirando paulatinamente, es decir, poco a poco. ¿Ustedes se sienten de una manera u otra frustrados de que...? No, bueno, frustrado no se puede decir porque nosotros los cubanos no podemos sentir frustrados si mientras haya vida. Lo único malo que no se puede resolver es la muerte. La muerte. Y por tanto, eso no tiene solución. hay que seguir para Y adelante. entonces uno tiene que tratar de sobrevivir. Si del cielo te mandan limones, haz limonada. Esa es la... Yo tengo que aprender mucho de ustedes todavía. Para quien el cielo tenía muy pocos limones reservados, era Nina, una de las últimas rusas que permaneció en la ciudad nuclear abandonada. Ella es ingeniera y está casada con un cubano que estudió en Rusia a inicios de la década de los 80. Buenas. Esa es mi vestimenta de campaña. Mucho gusto. Yuri. Yuri, sí, Yuri. Bueno, después de
¿Por qué tú crees que yo me llamo Yuri? Porque ¿qué año tú naciste? Ah. Sí, claro, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, así mismo, Sí, en el 82. En 82, pero bueno, ya eso pasó el tiempo. Sí, ya. Yuri Gagarin fue un cosmonauta ruso conocido como el primer ser humano en viajar al espacio exterior en 1961 y por esa razón era un héroe para todos los rusos. Yo vine a Cuba el día cumpleaños de Fidel, 13 de agosto. Yo llevo aquí 30 años. ¿30 años? 30 años en Cuba. ¿Por qué no viraste a Cuba? Bueno, a Rusia? mire, si vas a escoger entre donde vivo yo, que además yo tengo familia, tengo 2 hijos, aquel entonces en la Unión Soviética era peor que en Cuba. En Cuba al menos pasó de ¿Peor en sangre. qué sentido? ¿En qué sentido? Que cuando colapso económico, ustedes saben qué cosa es colapso. No, ustedes no han vivido colapso económico, no saben qué cosa es hambre. Cuando se cae toda relación económica. ¿No? Simplemente no tenía dónde regresar. El problema es, ¿ustedes de dónde son? ¿De Holanda? Ustedes nunca han vivido de esos colapsos que han pasado en mi país. Sí, yo me quiero disculpar porque no fue la intención tampoco de ponerle a ustedes tan triste. Cada persona tiene su vida, quizás algunos tienen más fácil, otros no. ¿Y es usted la única persona o la única rusa que vive aquí en...? No soy la única, que aquí hay 2 compañeras mías más, 3 compañeras más. Pero a veces ustedes se comunican entre sí, hacen fiestas rusas. Nos reunimos de vez en cuando, ahí sí. Porque aquí veo la cultura rusa, la veo bien Sí, la bien sacamos ahí presente. para que vieran. Y cuando están juntas, piensan, hablan de Rusia. Bueno, tratamos de hablar en ruso, pero es muy difícil. Cuando tú hablas 24 horas en español, ya piensas en español. Cuando empiezas a hablar en ruso, sale ruso chamuscado así, traducido del español para ruso. No, entonces estás pensando a ver para traducir. Cuesta un poco de comunicarse. Así si miro las paralelas entre nuestras historias, que creo que existen. Yo, en este caso, emigro de Cuba a Holanda. Ah, tú eres cubano. Yo soy cubano. Ajá. Pero tú fuiste buscando mejoría económica. Sí. Vamos a decir, porque lo mío fue una locura. Locura o no, Nina se quedó aquí con muy pocas ganas. Llegó a Cuba en tiempos mejores, cuando Fidel aún tenía grandes planes para nuestro país y todos estábamos esperanzados. Pero la dependencia cubana de los rusos a menudo sería un obstáculo para el avance de la revolución. Así los pescadores por décadas podían proveer de pescado a la población cubana. Medero, un oficial de la Marina cubana, lo experimentaba cada día. Nosotros contábamos con una de las flotas pesqueras más modernas de América. Esos barcos garantizaban el suministro de pescado para la población cubana, para todos los cubanos, porque esos barcos procesaban hasta 70 toneladas de pescado diario, entre pescado congelado, filete de pescado, picadillo de pescado, etc. Pero esos barcos consumían mucho petróleo, mucho flúor. Nosotros lo obteníamos a través de los petroleros soviéticos. Pero con la caída del campo socialista y de la Unión Soviética en particular, ya esos barcos no podían operar en esas zonas de pesca tan distantes porque ya no teníamos ese combustible asegurado y teníamos que hacer combustible en puerto al mercado. Hacía muy caro. Obtener una tonelada de pescado salía más caro
que comprarla. Por ejemplo, en Holanda, por ejemplo, que compramos los primeros pescados. ¿En Holanda compraron ustedes pescado? Se compró pescado cuando ya no pudimos pescar nosotros con la flota nuestra, se compró pescado en Holanda, ¿no? Pero me imagino que también hay muchos botes pequeños. Ahí no se puede aplicar la pesca industrial a gran escala. Ahí lo que se aplica es la pesca artesanal. Por ejemplo, como estos señores que están pescando ahora aquí con una vara. Con una vara. O bueno, hay otra pesca también con palangre, ¿me entiendes? Pero con medios artesanales se pesca poca cantidad de pescado, ¿verdad? Para, no sé, para abastecer los hospitales, para abastecer los hoteles, turismo. Pero no da para gran escala como para alimentar una población de manera permanente. Medero se refiere de nuevo al momento en que los rusos dejaron de ser aliados y comenzó la crisis. De ese tiempo viene la frase pollo por pescado. De pronto no se podía encontrar pescado en Cuba. En la libreta de abastecimiento decía pescado, pero te daban pollo en lugar de pescado. En Trinidad, una ciudad a 4 horas de La Habana, también el cielo llora, al igual que aquel día en la central nuclear. Sí, mucho gusto, Palmero. Ahora que escampó, Palmero, el dueño de este almendrón, lleva a Yuri a un central azucarero donde él, al igual que casi todos los trinitarios mayores de 50, trabajó una gran parte de su vida. Precioso el carro. Sí, este es mi abuelo, un viejo dichoso, como decimos los cubanos. Lo ganó en el año 58 en una lotería. En realidad la economía de la familia depende un poco de él también. Permiso un segundo. No, tranquilo. Sí, dime. Muchas gracias igualmente. Va. Pero ¿no te ponen multa por hablar con el teléfono? Sí, pero bueno, los policías hoy no salen a la calle. ¿Por qué los policías no salen a la calle? No, porque está lloviendo y... Este pedacito de tierra me robó 17 años antes de mi juventud. La caña de azúcar fue durante décadas nuestro orgullo nacional y la fuente de ingresos principal del país. En 1959, cuando triunfó la revolución, teníamos 156 centrales azucareros distribuidos por toda la isla. Pero después de la caída de la Unión Soviética, tuvieron que cerrar 2/3 de los centrales azucareros, porque al no tener más aliados, desapareció también el mercado de salida para el azúcar cubano. Un desastre para nuestro país. El central está cerrado. Aquí trabajaban 4.000 personas que tuvieron que buscar su salvación en otro sitio. Trabajó conmigo en bolas de años. ¿Cuántas horas estábamos nosotros aquí? Bueno, nosotros teníamos hora de venir a las 7 de la mañana y estar 3 días aquí, sin salir de aquí. Era igual, 20, cambia y dale a trabajar. Que dormíamos en un hueco aquí. Dormíamos en un cuarto tirado. Y en esas condiciones no entiendo todavía muy bien la alegría. Es una cadena. Es decir, un engrane de personas que todos se conocen, se llevan bien. El trabajo de uno repercute en el otro. Hay trabajadores que se enfermaban y hoy uno decía, bueno, yo me quedo a hacer el trabajo de él. ¿Tú sabes que me estoy riendo? ¿Por qué te ríes? Porque nosotros ya cuando llegamos aquí sobre las 12, la 1 por ahí, oye, este es bique de alcohol. Sí, ¿Así se tomaba? No, sí. Imagínate que el proceso de fabricación de azúcar de arriba, en los tachos había que mezclar alcohol 90 o alcohol 100 para cocinarlo con la masa cocida y producir un grano de azúcar. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, el cubano. Sí, nosotros los cubanos somos muy nostálgicos. Los hombres se suman con agrado a esa nostalgia y pueden hablar durante horas sobre el pasado. Y no son los únicos. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Déjame presentarme. Mi nombre es Yuri. ¿Cómo andas? Hola, Mariuski. Mariuski. Qué nombre más cubano. Más cubano, no, sí, más rusito. Mariuski y Yuri somos de Rusia, imagínate tú. Nosotros somos rusos, ¿eh?
¿Tú trabajabas también en el Central? Yo nací en el Central y me crié allí en el olor ese sabroso de la caña de azúcar. Amelado. Amelado ese calientico. Me encantaría Era muy rico andar arriba de los tractores, arriba de los carros. Los carros, ese olor, comer caña. Caña. Sí. Es que el olor se sentía aquí en Manaca, que está a unos kilómetros, se sentía el olor a zafra. Y era alegría para todo el mundo. Si te van a escoger, es el hecho de que no exista. Es un dolor para todos los cubanos y para todos los hacendados, los que vivimos aquí en este asentamiento de caña de azúcar, que ya no haya lo más importante, que es la caña de azúcar. ¿Cómo tú miras eso de que la Unión Soviética en ese momento era tan importante para la producción del azúcar en Cuba? Porque de hecho nosotros siempre fuimos socialistas, ¿no? Eso lo declaró Fidel. Y la única persona que no nos abandonó fueron ellos. Porque sabe que a partir de que triunfa la Revolución del 59 ya los americanos no hacen la guerra. Eso no es un secreto para nadie, ¿me entiendes? Antes todo era mejor. Ahora el Central Azucarero es un sitio turístico y de pronto hay gente que gana mucho dinero con el turismo. Pero en aquella época... el dinero no valía tanto. No era tan importante. El valor humano estaba por encima del dinero. ¿Tú crees que esos valores han cambiado con el tiempo? Sí, el dinero hace cosas. El dinero destruye mente, el dinero. Y entonces es como que en el mismo Trinidad ya hay personas que han cogido un nivel de vida y te miran, como decimos los cubanos, ¿no? Sí. Te miran de otra vista, ¿no? Diferencia de clase. Diferencia de clase. No de clase, porque la revolución nunca va a permitir eso, no. De hecho, todos los hombres somos iguales y tenemos por igual todo. Que el principio socialista. Esos valores es el mejor valor que puede tener el ser humano. Esa tendencia, ese cambio que está sucediendo ahora mismo. O sea, eso no es bueno, porque los conceptos que nosotros hemos tenido siempre no son eso. ¿Por qué? Porque tú tengas más dinero, no eres mejor que yo. Cuando el Central cerró, se buscó empleo en otros lugares para la mayoría de los 4.000 trabajadores. Una gran parte de ellos fue trasladada hacia los polos turísticos de la costa. Allí pudieron comenzar a trabajar en la construcción de hoteles para los turistas. Gracias. Y esta es la cuchara cubana. Ve acá. Pero qué rico. Ese es natural, ese no tiene fertilizante ni nada echar la carne. Ese es ecológico. Ecológico, ¿sí? Sí. No, que es refrescante. Y dentro de la... Sí, pero dice que... Afrodisíaco. Sí. Afrodisíaco. Que en el hombre, tú me entiendes, como que fortalece la vida. Eso se usaba en la... El turismo es ahora la nueva fuente de ingresos de Cuba. A diario desembarcan 6 cruceros en los diferentes puertos cubanos para vomitar por un par de horas cientos de turistas, que después de comprar ron y tirar miles de fotos, abandonan satisfechos nuestra isla. In de jaren 90 heeft mijn vader aan de bouw van die hotel gewerkt als bouwvakker. Ik was toen nog een klein kind en ik kan me herinneren dat hij best lange periode weg van huis was. Toen het hotel klaar was, toen mochten wij niet eens een kijkje komen nemen als familie. Het was verboden voor Cubanen om te zien hoe toeristen hier vakantie kunnen vieren in dit land. Por suerte ya dejamos atrás ese tiempo en que los cubanos no podíamos relacionarnos con los turistas. Y de hecho, ahora, Yuri es también un turista. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. 2 pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. 2 pasos y ya te olvidé. Y en Trinidad, todo gira en torno al turismo. Y todo el mundo trabaja en el turismo. Y hasta la guía habla inglés mejor que los turistas. Well, I told you already that Trinidad is quite a touristic place, so we're going to find a lot of groups like this probably during our day. De todas formas, se ve raro. Nuestra hermosa ciudad colonial, por la que ahora solamente camina gente con shorts y cámaras caras, la piel blanca tornándose rosada al ponerse en contacto con el sol. Eerlijk gezegd
Ik vind het niet zo erg dat het zo toeristisch is. Mensen met een bepaalde visie die Cuba op een bepaalde mooie koloniale, rustige manier willen zien, doet een pijn. Maar voor mij als Cubaan, meer toerisme, meer geld voor de Cubanen, meer ontwikkeling. Dan ben ik blij. Ik vind toeristen niet erg. Ik voel mezelf ook een beetje een toerist hier. Ik ben een toerist. Sí, tienes razón, Yuri. Nosotros, los cubanos, todos ganamos del turismo. ¿Y usted trabaja en el turismo también? Sí, ahora sí. ¿Qué hace? Antes era maestra y ahora tengo un pequeño hostal. ¿Aquí en casa? Sí. ¿Qué piensa usted del turismo? ¿Eh? ¿Qué piensa usted del turismo? Bueno, el turismo es una fuente para el país. ¿Y usted trabaja en el turismo también? Mi imagen trabaja para el turismo. Mi imagen. Yo soy una personalidad ya aquí en el casco histórico ya. It's like very funny. You can see people in the street, especially in the markets, they just yell the prices in Italian mostly. Really? In French, yeah, and English mostly. La guía Isabel, que realmente es filóloga y periodista, invita a Yuri a un bar que frecuenta. El sitio lo administran jóvenes que también estudiaron otra cosa. Un médico, un ingeniero, un periodista. ¿Por qué no ejercen la profesión que estudiaron? ¿Y tú qué estudiaste, por ejemplo? A ver, estudiaba química pura. El salario que yo tenía con solo 12 grados no me alcanzaba para nada. ¿Cuánto era más o menos? Eran 400 pesos cubanos. ¿Qué haces tú? Bueno, yo soy periodista. En mi casa, por ejemplo, mis padres tienen un negocio de renta de habitaciones y yo soy parte de ese negocio familiar. O sea, de eso principalmente es lo que vivo. Cuba es un gran hotel, o sea, en todos lados. Aquí, por ejemplo, te encuentras que todas las casas son casas particulares, cada Que tú pedacito. caminas por Trinidad y todo. Tú ves restaurantes, bares, hostales. Sí. Hace todo 4 depende años, del turismo. Hace 4 o 5 años la ciudad, no sé, un 20% dependía del turismo. Ahora es un 80%, cuidado. Porque realmente todo el mundo se ha enfocado en esa industria. Mi salario puede ser en un mes lo que puedo hacer en un día, literalmente, en un recorrido por la ciudad. Incluso en ese día puedo hacer hasta más, en propinas hasta a veces. O sea, Pero es muy difícil, por ejemplo, si eres médico, tener que dejar la medicina, una labor tan hermosa como ser médico, pues dejarla por servir en una cafetería. es que es esto, no es que a mí me place igual caminar con cualquier persona, mostrarle la ciudad es bien, pero uno estudió duro, 5 años, mucho, y honestamente estudié para sentarme en una oficina y trabajar 8 horas en lo que yo estudié, en lo que a mí me gusta hacer. Y entonces es esa contradicción de que es lo que la falta de elección. Todos estos jóvenes inteligentes trabajan en el turismo, porque lo que ganarían si ejercieran su profesión sería muy poco. Algunos creen que si esta situación continúa, en un momento dado no podrás ir al médico porque éste estará haciendo otra cosa, por ejemplo, abriendo su propio hostal o restaurante. Pero Yuri, antes de que llegues a la conclusión de que todo el mundo está detrás del dinero, vete a Baracoa, a casa de tu propio tío Juan Capetillo, un médico que día a día camina incansablemente para ver a sus pacientes. Buenos días. Buen día. Tío Juan. Sobrino. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Un abrazo. Se cuenta, hermano. ¿Cómo está? ¿Cuánto me alegro? Sí, yo también. Pero No hemos tenido mucho está tiempo bien. juntos. No, ni Sí, importa. godo. No hay problema. ¿Este es el carro tuyo? ¿El coche? Sí. No, las piernas. Las piernas. ¿Cuál es tu especialidad que tú das a la gente, no? Bueno, nosotros empezamos primero con todas las especialidades y ya después ya hicimos la geriatría, o sea, con el proceso de envejecimiento. ¿Qué están haciendo allá? Ese es el círculo de abuelo. A través de una profesora de educación física, le dan la motivación, ¿cómo entiendes? Para mantener en forma y activa al anciano. Arriba. Y eso está diseminado por todo el municipio. Por todo el municipio. Sí, con atención a la tercera edad. Gracias. La atención al adulto mayor, ahí hemos triunfado. Las mujeres alcanzan los 81 años y los hombres los 79. Esta es la Dirección Municipal de Trabajo. Una esperanza de vida de la que la mayoría de los países desarrollados estaría orgullosa. Buen día a ustedes. ¿Cómo andamos? ¿El sobrino mío? ¿Cómo está mi vida? Mucho gusto. ¿Alguien que para la consulta también? ¿Quién es el primero?
Antes del triunfo de la revolución, la esperanza de vida media era de 63 años, como le corresponde a un país en vías de desarrollo. Y ahora estamos al mismo nivel que un país del primer mundo, como Holanda. En este consultorio, tío Capetillo atiende a pacientes que luego remite al especialista en otro lugar de Cuba. Diciembre ya empieza la semana que viene. Sin embargo, la mayoría de sus pacientes no puede venir. Por eso, él los visita en sus casas, donde casi todos reciben el cuidado de la familia y los vecinos. ¿Cómo andamos? Buenas. Al final. Adelante. Te veo mejor. ¿Tiene otro temblante? Da al frente. Vamos a ver. En Holanda, por ejemplo, cuando una persona está en esas condiciones, lo llevan para un centro donde lo cuidan. No, ¿Y tú has pensado en mandarlo a algún lugar de ancianos? no, jamás. Ese es mi padre. Si no hago por él ahora que me necesita, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué objetivo cumple tenerlo en un hogar de ancianos? Si es mi papá. Bueno, mi amigo, nos vemos. Ya tú sabes, irresponsable. Bueno, mi cielo. Chao, gracias. Nos vemos. Vayan bien. Muchas gracias. Y muchas gracias. Dat is een van mijn grootste angsten als ik oud word in Nederland, hoe het systeem anders is dan hier. Dat ik in een tehuis eindig of zo. Ik zie hier dat iedereen met de familie sterft. En ik denk dat dat echt de ideale manier is om over te gaan naar, ja, of te sterven. Buenas tardes. Buenas. Sobrino, mi mamá. Buenas tardes. Lo cogieron. Mi amiga, ¿cómo tú andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mal. Mal. Vamos a ver la presión esa, ¿cómo está? ¿Te estás tomando los medicamentos? Ay, sí. ¿Eh? Sí. ¿Seguro? Sí, pero no me gustan mucho. ¿No te gustan mucho los medicamentos? No. ¿Usted es hipertensa? Bueno. Ok, sí. ¿Y los latidos también los tiene bien? ¿Eh? ¿Y tiene bien los latidos cardíacos? Los valores sí hay que mantenerlos, ¿no? El respeto. El respeto es muy importante. Ese es mi gran miedo, que con los cambios que pueden ocurrir en un momento determinado, que las cosas, que la gente cambie de pensar. Tú le enseñas a la nueva juventud, a la juventud tú le enseñas los valores. Ellos practican valores. Sí. Si tú en vez de enseñarle valores, malformas esos valores, eso es lo que aprenden ellos, valores mal formados. ¿Tú me entiendes? Que si van en una guagua no le dan la mano al viejito, sí, no le dan la mano a la embarazada, no le dan la mano a la madre con niños. ¿Me entiendes? Pero cuando tú se lo enseñas, ellos lo practican. Sí. Porque el cubano es así. Independientemente de el cubano es así. ¿Y eso ante el triunfo de la revolución también era así o eso es una cosa? cosa? No había ese grado cultural. No. Porque acuérdate que la población era desatendida. Tío Capetillo no solo se entrega incansablemente al cuidado de sus pacientes, sino también proclama con la misma energía su pasión por la revolución y sus logros. Este entusiasta corredor es también un fiel defensor de la revolución. Corre hoy, en el segundo aniversario de la muerte de Fidel, con un grupo de otros fieles seguidores hasta el mausoleo donde descansan los restos de Fidel en Santiago de Cuba. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel.
¿Cuál es la esencia o por qué es tan importante Fidel para ti? Es importante porque fue lo que nos enseñó, fue la vida, el padre de la patria. ¿Y cómo se siente cuando tú le das la mano a Fidel por primera vez? Yo lo siento como un padre a un hijo, que cuando tú no lo ves y lo abrazas, tú sientes como el padre. Y sigue siendo nuestro padre y está vivo en nuestro corazón. Él siempre está vivo en nuestro corazón. Quiere decir, está ahí, pero está vivo. En el aniversario de la muerte de Fidel, aquí absolutamente nadie lo llama Castro, la televisión homenajea todo el día al gran líder. Buenas. Las personas mayores están pegadas al televisor y aún miran con admiración a su héroe. Lo vi el día 1 de enero que triunfó la revolución, que estábamos comiendo en el mismo restaurante. Comió como 4 platos. Bueno, le llamaban arroz frito. Y un litro de leche. Un litro. Él comía ahí. Yo casi no comí mirándolo. Me siento bien porque todo lo que tengo lo he logrado yo con mi sudor. Con mi sudor. La revolución. Y por la revolución. No, porque gracias por la revolución. Gracias a la revolución. No me falta nada en este país. Nada. Yo tengo un hijo en Brasil que está bien. Yo tengo un hijo en Miami que está bien. Me invitan, voy. Pero allá, joder. Este es mi país. Donde yo no tengo problemas de ningún tipo. 3 de sus 4 hijos emigraron, pero su hijo Carlos aún vive con ellos, con su esposa e hijo. Como es director de cine, él ha podido viajar un par de veces al exterior para participar en festivales de cine, pero hasta ahora siempre ha regresado. ¡Carlos! Coño, ¿cómo anda? Sin embargo, que permanezca en Cuba no quiere decir que no tenga críticas. Fidel fue un político que resolvía problemas y que tenía una opinión sobre cosas y emprendía sus ideas, ¿entiendes? Pero yo no siento que los políticos ahora en Cuba tengan esa voluntad que tenía Fidel. Yo me considero socialista, pero a veces aquí en Cuba el socialismo, como está planteado aquí en Cuba, es que tú tengas que dejar tu opinión a un lado y tú asumir la opinión oficial. Y eso no es realizarse. Como esa gente que estudió ingeniería, que estudió arte, que estudió cualquier profesión, cómo esa gente se realiza después. Entonces, eso es una cosa que ha fallado siempre en el socialismo. ¿Tú has pensado en irte de Cuba? Yo tengo la fe y por eso vivo aquí, ¿no? Porque tengo fe. A mí me parece que la gente que se ha ido de Cuba son gente muy valiente, ¿sabes? Son gente que de pronto lo han dejado todo y han decidido hacer una carrera desde cero. Yo siento que soy valiente a la hora de quedarme aquí y también a veces me digo, no seré cobarde a la hora de quedarme así. A lo mejor soy las dos cosas. En lo que sí me veo diferente a lo mejor es en la confianza de seguir viviendo en Cuba y la confianza de mejorar un sistema social que yo creo que es beneficioso para la gente. El socialismo es beneficioso para la gente. Yo pueda sentir algo como el compromiso con una ciudad, el compromiso con un país, el compromiso con una familia. Entonces esas cosas a mí, yo siento que me la han inoculado al chip mío espiritual. Como cubano, ¿no? Y alguien que también emigró, no sé si verte como un visionario y una persona con una visión increíble de lo que es el futuro. Sí. O verte como una persona que no entiende. Como un loco. Como un loco. Sí. Pero una cosa sí es así, sí creo que eres una persona que necesitamos mucha gente como tú para reedificar este país. Y que espero que todo lo que estás haciendo te salga bien. Sí, ojalá. Sí, pero es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil. Es muy fácil sentir y es muy bonito. No sé qué te pasa hoy, Yuri, pero haces llorar a todo el mundo. Ik word steeds
geconfronteerd met ook dingen waar ik zelf mee zit als Cubaan. Had ik iets kunnen betekenen voor dit land als ik hier was gebleven? Que te tocó un punto. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, puede ser la impresión que tuve de que se podía, de que una persona pequeña podía lograr algo grande, que puede ser como tener un compromiso es una cosa muy grande. Si ahora yo me voy de Cuba, ya se pierde una persona más que pudo haber luchado porque ellos escucharan más la opinión de los jóvenes de otra generación. Si yo me voy, la voz mía se pierde. Hij vindt zichzelf soms een lafaard dat hij hier is gebleven. En ik voel mijzelf zelf een lafaard dat ik weg ben gegaan. Ik moest me afsluiten en focussen in Nederland om mijn beste ik te zijn. En daar hoorde bij ook weten dat het hier niet goed was voor mij. En nu ben ik terug en dan krijg je dit soort argumenten en dan krijg ik een hele grote vraagteken. Had ik hier moeten blijven, had ik weg moeten gaan? Misschien was mijn moeder nog levend als ik hier was geweest. Misschien had ik zelf een filmmaker kunnen worden in Cuba, zoals hij dat doet. Hij doet dat ook hier. Ja, ik ben een beetje in de war, weer. Se comprende. Por supuesto es fácil decirlo. ¿Sigues tu propio camino o luchas por un gran y noble ideal? Pero claro, no es tan simple. Y todavía no tienes que escoger, Yuri. Por suerte, aún tenemos tiempo para que le des respuesta a la pregunta crucial. ¿Regresas a Cuba o no? Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.